situación del país es de tal gravedad que nadie puede pensar en una reconstrucción en la que no deba participar y colaborar. Este problema, como ya lo he dicho muchas veces, o lo arreglamos entre todos los argentinos o no lo arregla nadie. Por eso deseo hacer un llamado a todos, a fin y al cabo, hermanos, para que comencemos a ponernos de acuerdo. Es preciso volver a lo que en su hora fue el apotegma de nuestra creación, de casa al trabajo y del trabajo a casa, porque solo el trabajo podrá redimirnos de los desatinos pasados. No hay nuevos rótulos que califiquen a nuestra doctrina ni a nuestra ideología. Somos lo que las 20 verdades peronistas dicen. No es gritando la vida por Perón que se hace patria, sino manteniendo el credo por el cual luchamos. Bienvenidos a una nueva edición de 20 Verdades. Hoy es un día muy especial para nosotras las mujeres, más que nada, y para toda la sociedad en realidad. Sí, hoy nos convoca el día 3 de junio a 11 años de la primer convocatoria de Ni Una Menos. Vamos a hacer un programa especial con un recorrido sobre el feminismo, qué aportó el justicialismo también a esto, que sabemos que históricamente tiene un registro fuerte acá en nuestro país, y por supuesto hablar de los acontecimientos que están pasando ahora en este momento, y para que no nos olvidemos de la importancia de por qué tiene que existir el movimiento feminista. Y bueno, como saben, yo soy Bárbara Báez y hoy me acompaña mi compañera Verónica Espaciuk, que ya nos viene acompañando en otros programas. ¿Cómo estás, Vero? Hola, Barbie, todo bien. Muy bien. Bueno, qué importancia, ¿no? Tener que hablar hoy a 11 años de el primer grito histórico del Ni Una Menos, en el cual hoy tenemos 11 años después que seguir esta lucha, y vamos a tener que hablar de todos los cambios y los no cambios que hubo en el pasar del transversal del tiempo. Bien. Como recordarán, hace 11 años en la Argentina un suceso de una adolescente que estaba embarazada, Kiara Páez, ¿sí? Ella fue asesinada por su novio en ese momento, y fue un caso bastante complicado que movilizó a todas las mujeres en la República Argentina. De hecho, en el año 2015 sí fue una movilización masiva. Convocó muchísimas mujeres, y sobre todo en la provincia de Buenos Aires se armó, digamos, un buen grupo que tenía que ver con las diferentes organizaciones feministas de varias universidades, fundaciones y organizaciones que se pusieron de acuerdo para realizar esta movilización, como inició por este femicidio, ¿no? Que es una menor de edad, adolescente, embarazada, o sea, realmente era muy complejo todo, ¿no? Y aparte en la Argentina estábamos viviendo un momento movilizador respecto a la cantidad de femicidios que habían en el año 2015, ¿sí? Por ahí en la Argentina tenemos la suerte, digo yo, de haber contado con la figura de Eva Perón, ¿sí? Que fue una de las primeras mujeres que apenas tuvo la oportunidad desde lo político de dar voz y voto a las mujeres. Sabemos muy bien que el feminismo, la historia del feminismo no empieza acá en Latinoamérica, sino que empieza ya históricamente a finales del siglo XVIII, comienzo del siglo XIX, con la Revolución Francesa, ¿no? Donde se planteaba el rol que tenía la mujer en la época de la industrialización. Y bueno, obviamente sabemos los otros datos históricos, ¿no? Del feminismo internacional,
Acá mi compañera suele usar un Sí. poco más. Recordemos que Vero es especialista en perspectiva de En género. realidad me gusta mucho la temática de Ujú. género, cómo nos representa. Si bien, bueno, como siempre yo planteo el tema de género y lo que es la violencia de género, y como lo dice Rita Segato, es algo extremadamente cultural, ¿no? Y nosotros venimos ya como mujeres siendo perseguidas desde la época de las hogueras, siendo masacradas, matadas. Creo que fue el mayor genocidio de la historia, la casa de mujeres, la casa de brujas. Ujú. Y con el tiempo fuimos sacando muchísimos tabúes y liberándonos muchísimo más como mujeres, y aún así, y a pesar de todos los años que estamos hablando de ciclos atrás y a través de todas las revoluciones que tenemos nosotros como mujeres, faltan muchísimas cosas en construcción social, cultural y política. Y en la actualidad, creo yo, Barbie, que no me equivoco, estamos retrocediendo muchísimo desde el 2023, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026. Creo que es un atraso total. Tenemos una de las tasas más altas de femicidio en la Argentina en estos últimos años, y es muy importante también nosotros, como tenemos una doctrina peronista, justicialista, entender que todo esto, esta lucha que también se implementó a través de Eva Perón, de la organización y el poder visibilizar a las mujeres, nos cuesta hoy entender cómo podemos volver a surgir y tener que hablar de todos estos temas y de todas estas cuestiones sociopolíticas. Bueno, y en la actualidad tenemos que recordar que a través de los casos actuales que tenemos, como el de Agostina y el de Dulce Candia, se vio visibilizado a través de la sociedad y de la actividad social la culpabilidad a las víctimas nuevamente. Algo que nosotros ya venimos trabajando hace tantos años, desde los comienzos de Eva Perón, a través de la lucha y la reconstrucción de nosotras como mujeres dignas. Aparte, bueno, el feminismo en Argentina ya arranca en el siglo XIX, a final del siglo XIX, con Cecilia Grierson, que fue una de las primeras en impulsar estos movimientos femeninos acá en nuestro país. Y después ya en el siglo XX, en 1949 aproximadamente, fue la revolución feminista en la Argentina, gracias a el trabajo sobre el voto femenino, ¿sí? El voto femenino y los derechos políticos de la mujer, y que las mujeres puedan ejercer cargos políticos. Desde ese momento en la Argentina el feminismo estuvo avanzando, ¿sí? Fue siempre hacia adelante, hasta que, como dice Vero, llegamos en un punto en el 2023, el 2024, que se empezó a cuestionar todo esto. Haciendo un retroceso, ¿no? Yéndonos al siglo XX, que por ahí es el momento cúspide acá en nuestro país, se dio otra figura a la mujer, se dio otra mirada, se dio otro protagonismo, ¿sí? No solo las mujeres que eran científicas o tenían otro aporte a la sociedad eran escuchadas, sino que las amas de casa, las madres. Recordemos que en esa época Eva estaba muy empecinada y se ocupaba mucho de los derechos de los grupos vulnerables, ¿sí? Recordemos que por la Organización Mundial de la Salud, los grupos vulnerables son las mujeres, los niños y los adultos mayores. ¿Por qué? Porque siempre sus derechos fueron vulnerados de alguna forma u otra. Los niños, tenemos que saber que tienen que tener los derechos básicos, porque es el momento en donde el ser humano se desarrolla, y el adulto mayor es el momento más vulnerable en nuestra vida. ¿Por qué las mujeres son consideradas un grupo vulnerable? Porque siempre estuvieron expuestas a situaciones que provienen del patriarcado, ¿sí? La violencia, la manipulación, el encierro, también la esclavitud, la trata de personas, ¿sí? Hay un montón de cosas que incluyen a las mujeres como protagonistas. Por eso hablamos de una violencia de género, por eso hablamos de femicidio. Estas estadísticas están comprobadas y existen en las mujeres, no en los hombres. Por eso hablamos de esta palabra. Entonces, Eva se ocupó de estos grupos vulnerables y también le dio voz y voto a esas mujeres en ese momento, ¿no? Recordemos que a su vez también
ayudó y colaboró y brindó recursos para que las mujeres tengan oficios, para que estas amas de casa que por ahí no estaban incluidas en la parte científica, que eran las menos en ese momento, puedan también salir de su casa y aprender algo nuevo, como ser un oficio, por ejemplo, la costura, ¿sí? Dando más valor y más independencia a la mujer, ¿sí? Ya desde lo político, desde lo económico, desde el derecho. El simple hecho de que después, una vez promulgada la ley del voto femenino, cuando se conforman las nuevas bancas, ya había un 50% aproximadamente de participación femenina en cuanto a lo político. Imagínense en esa época lo que era. Y vino esta mujer que dijo, bueno, vamos a dar lugar, o sea, ella siendo mujer tuvo la posibilidad, ¿no?, de estar respaldada por Juan Domingo Perón, que por ahí uno se imagina que para la época es revolucionario que un hombre permita, porque en esa época era el hombre que tenía que permitir a su mujer que ella pueda realizarse políticamente, económicamente, o sea, era como que nosotros teníamos que pedir permiso a nuestro marido, sí, o a nuestro padre, o a quien sea, como que siempre había un hombre atrás, ¿no? No sé, ¿vos qué opinás, Vero? Bueno, también cabe destacar que a través de lo que fue la participación política y social de las mujeres dentro de los movimientos feministas que abarca Eva en la época, antes las maestras, se les dice hasta el día de hoy señoritas, porque antes las maestras podían ejercer la profesión de ser docentes y maestras mientras eran solteras. Una vez que ellas se querían casar o querían formar familia, tenían que dejar su trabajo para dedicarse exclusivamente a las tareas del hogar y al marido, que es como que eran objetos siempre de cambio, lo que nosotros siempre hablamos, es como las mujeres siempre fueron partidarias de hacer monedas de cambio, porque hasta estamos hablando de la época antes de la provincialización de Misiones y en el proceso de la provincialización de Misiones, las mujeres siempre eran la moneda de cambio, incluyendo a las enfermedades de transmisión sexual. Se les culpó 100% a las mujeres porque eran quienes las cambiaban por un terreno, por una vaca, eran las monedas de los extranjeros, de los barcos que llegaban, de los inmigrantes, o sea, siempre la mujer fue un símbolo de objeto. En la época de Eva, cuando ella hace la reorganización y la organización política de las mujeres, creo que ya lo había comentado en el programa anterior, se hablaba de que no había un registro de cuántas mujeres y cuántas niñas habían en el país, pero sí la cantidad de vacas, porque las vacas eran moneda, eran algo que monetizaban en la época, y las mujeres no. O sea, tenía más valor la cantidad de ganado y la importancia del ganado de una persona y no la cantidad de mujeres y niñas que habitaban y nacían. No habían ni siquiera registros. A través de la organización y reorganización de las mujeres, a través del Partido Peronista que impulsa el feminismo de Eva Perón, empieza a haber un registro. Entonces, por eso también es importante que nosotros, como doctrina peronista, que entendamos y sostengamos este movimiento social, porque no hay ningún gobierno de derecha que haya hecho algo bueno por las mujeres. Siempre los gobiernos que nos dieron derechos, que nos dieron voz, que nos dieron las posibilidades que teníamos hasta hace 3 años atrás, fueron los gobiernos peronistas. No hubo otro movimiento en la historia y otro gobierno en la historia de la República Argentina que nos dio el poder y la palabra que tenemos hoy en día. Y además de esto, el impulso del partido peronista femenino fue la que constituyó para que después en las décadas del 60 y el 70, ya sin Eva, o sea, imagínense lo importante que era la figura de Eva, porque gracias a ella y gracias a este comienzo del impulso del feminismo en la Argentina, se empezaron a tratar temas como violencia de género, participación política, salud sexual y reproductiva, igualdad de oportunidades en lo laboral, ¿sí? Después de esto tuvimos una interrupción que en lo personal, no sé qué opinás vos, Vero, lo veo bastante parecido a lo que estamos viviendo ahora, solo que estamos en democracia. Porque en la última dictadura cívico-militar, las mujeres fueron bastante golpeadas, de hecho muchísimo más que los hombres. Sabemos que había un maltrato severo a las embarazadas, a las mujeres, a las militantes, por el simple hecho de ser mujeres. De hecho eran abusadas, eran utilizadas, esta cuestión del objeto.
Y recién en el retorno de la democracia en el 83, recién ahí se volvieron a retomar estas cuestiones que se trabajaron en el 47. ¿Sí? O Claro, sea, cuando hubo un vos- abandono y un retroceso. Cuando hablamos de la brutalidad física, sexual que había en la época militar hacia las mujeres, era algo súper ideológico porque llegaron al punto de que ese mismo odio que causaban a las mujeres lo empezaron a causar con las personas transgénero. ¿Por qué? No porque eran transgénero, sino porque visualmente se representaban como mujeres. Recordemos, Vero, algo muy importante, que en nuestro país fue pionero en tener una presidenta mujer, ¿sí? Que era la señora María Estela Cartas de Perón, conocida como Isabelita, que también fue una mujer muy juzgada en su época y exiliada. Hoy en día sabemos que una presa política, una mujer muy cuestionada y encima es como que, no sé si te diste cuenta, pero algo que pasa con todos los gobiernos peronistas o que intentan asimilarse al peronismo, siempre le buscan el pelo al huevo, hablando mal y pronto, para cualquier cosita, ¿viste? Como que le vamos a cuestionar por qué estuvo con fulana. Sí. No lo que hizo, no que dio un montón de derechos, no que dio lugar a las mujeres, no que promulgó la justicia social, la soberanía política y la independencia económica. No, vamos a encontrarle, a ver si esta mujer con la que estuvo hizo esto, si esta mujer era esto o era lo otro. Y encima todo en base siempre a las mujeres, esto que decías vos hoy del objeto, ¿no? Es como que, bueno, usamos a las mujeres, pero a la vez cuestionamos al que usa a las mujeres, ¿no? Entonces, desde esos inicios ya la figura de la mujer fue cuestionada. La mujer valiente, la mujer que se animaba, la que decidía tomar un lugar, un cargo jerárquico político tan grande como una presidencia. De hecho, somos uno de los pocos países que tenemos el registro de presidentas mujeres. Ya vamos por 2 presidentas mujeres y en esa época éramos el primer país del continente en tener una presidenta mujer. A lo que estábamos hablando acá con la gallega, también Méndez Azón, que siempre nos enseña de política, es que en Misiones tuvimos una representante, una delegada de Eva Perón, la compañera Fernícola, quien fue la que impulsó, de la mano del gobernador Aparicio Almeida, la documentación, el registro de las mujeres, esto que vos decías de que no había una estadística de las mujeres, de la cantidad de mujeres que había en Argentina, imagínate. Fíjense en qué importante era ese rol, porque si no hubiese existido todo ese trabajo de registro, de estadística, de dar lugar, de poner a la mujer como un ser humano, porque, o sea, fíjate como vos decís que hasta había un registro de las vacas y no en nosotras que somos seres humanos, desde ese momento a cómo estamos hoy, ¿no? No sé vos qué opinás, pero para mí es Bueno, cuando sumamente hablas significativo. de las presidencias de las mujeres, también es súper importante recalcar que dentro de los mandatos de Cristina Fernández hubieron muchísimos beneficios a favor de las mujeres, incluyendo la asignación universal por hijo, que en su momento también le daba la facilidad a la mujer que estaba por ahí sometida bajo en un rol de una casa en el cual tenía que recibir violencias económicas, más violencia de género y un montón de ámbitos de violencia. Esa mujer podía tomar la decisión de irse de ese hogar teniendo un sustento económico para sus hijos. Después tuvimos el programa Acompañar, que fue un programa que se desmanteló totalmente en este actual gobierno, que era un programa social de cobertura económica para mujeres que sufrieron violencia de género, que eran víctimas y sobrevivientes a la violencia de género, en el cual tenían psicología gratuita, que podían tener un acceso al derecho a la salud mental, que es súper importante para una mujer que haya atravesado un tipo de violencia de género, y aparte de la ayuda económica para que esa mujer pueda volver a reinsertarse en la sociedad, ¿no?
tuvimos también los programas sociales del trabajo para las mujeres que no tenían un acceso al trabajo o que no podían acceder de una manera formal a un trabajo digno. Entonces también se les brindó esa posibilidad a esas mujeres. Entonces también es importante porque las mujeres, en el gobierno de Cristina también se le dio la jubilación a la ama de casa, que es algo súper importante también para nosotros y para todas las épocas de estas mujeres que quedaron en sus casas y que no pudieron salir a trabajar, porque en la época no había un trabajo formal para las mujeres, y sino que era el hombre el que iba a trabajar, la mujer quedaba en la casa. O sea, era eso, no había otra ideología. Entonces, con esta desconstrucción también las mujeres pueden llegar a una cierta edad y poder tener una jubilación digna y morir y vivir dignamente. Entonces, es muy importante resaltar que todas estas acciones políticas y ideológicas y sociales y con estructura social que implementa Cristina, que hoy fueron desmanteladas, es por ideología política. O sea, es por simplemente que Cristina implementó estas funciones sociopolíticas para las mujeres. Aparte del cuestionamiento, ¿no?, de Vero del trabajo de Cristina, también se asocia un poco a lo que pasó en esa época con Eva, porque fue una mujer que se desprendió de un hombre, ¿no?, de su marido, presidente. Entonces era como toda una revolución, ¿no? De todas maneras, la presencia de Cristina Fernández fue sumamente significativa para el feminismo en la Argentina, más allá de todo lo social, de los programas y del reconocimiento a las amas de casa. Fue una mujer con autoridad, ¿no es cierto? Era algo casi imposible de creer que venga una mujer y se plante desde el discurso ideológico, desde el discurso intelectual, porque vos a Cristina no la veías usar ningún discurso armado. No. Ella hablaba, y una mujer sumamente inteligente, que fíjate que hasta le cuestionaron su título. O sea, vos la veías hablar a ella y la escuchabas sin una preparación, o quizá tenía una preparación, pero no necesitaba ni siquiera una guía. Ella te respondía. Era una mujer con presencia, con piso, con voz. Algo que siempre hablamos también es que las mujeres, para posicionarnos en un lugar importante, tenemos que levantar la voz. Estamos acostumbradas a levantar la voz, pero ¿por qué? Porque no nos escuchan. Nos cuestionan a las mujeres, nos dicen que somos violentas porque gritamos, pero ¿por qué gritamos? Bueno, no solamente porque gritamos o porque alzamos la voz. Yo creo que la mujer siempre en todos los ámbitos públicos y sociales, para llegar a un poder, siempre es juzgada y prejuzgada por todo. Por si cómo se viste, por si tiene tatuajes, por qué vida tuvo antes, porque con quién anda, por cómo habla, por si cruza las piernas o se sienta, por si es media varonil o si no lo es. O siempre la mujer es prejuzgada por algún acto en imagen social. Nosotros, por ejemplo, como hoy, como representantes también siendo parte del feminismo, también tenemos un montón de cuestiones que se nos cuestionan a nosotras, de que si sos mamá, de que dónde está el padre de tu hija, de que qué haces, o sea, todo lo mismo que pasa en la actualidad con todos los casos. O sea, nunca se le va a juzgar al varón como se le juzga con la vara a la mujer. Se le juzga más por ser mujer que por ser profesional o funcionaria. En cambio, al varón no se le va a juzgar nunca por cómo es varón. Si cambió de familia, si tiene 2 o 3 mujeres, cuántos hijos tiene o qué vida social activa tiene. A un hombre nunca se le va a prejuzgar de esa manera, y se ve las figuras públicas varoniles como ellos pueden tener una vida en libertad como sin ninguna atadura, y en cambio la mujer no la ves. A las mujeres sociopolíticas no la ves en un boliche, no la ves en bares tomando, no la ves saliendo. O sea, la mujer siempre tiene que tener reservada su vida privada, porque donde se expone un poco su vida privada ya es un hecho de prejuzgar la vida de una mujer solo por el simple hecho que es mujer. Además, ahora estamos con el caso de Agustina, ¿no? La adolescente asesinada, sí, hace unos días, que, bueno, ya se descubrió, ya se encontró el cuerpo. Fíjense que hoy en día, nuestra tasa estadística de femicidio se supone que bajó. Pero ¿saben por qué bajó? Porque no caratulan los asesinatos como femicidio, ¿sí? Porque se quiere sacar o eliminar el término. Y fíjate que acá hay un discurso de odio. Y no solamente no caratula, Marvi. No hay un observatorio, no hay estadísticas, no hay gente que esté investigando.
todas las estadísticas y todos los datos que tenemos a través del femicidio, los intentos de femicidio, son por ONG o fundaciones, porque nosotros, por los observatorios, por ejemplo, Vivas Nos Queremos, que son organizados por movimientos feministas, porque el gobierno no cree en las estadísticas de femicidio, o sea, no considera el femicidio como una carátula, hasta quieren cambiarla del Código Civil, porque si no es menos penas, o sea, son menos años. ¿Por qué surge la palabra violencia de género? Partamos por ahí para que por ahí sea más entendible el tema. La violencia de género, ¿por qué no caracteriza al hombre y a la mujer como igual? Porque los hombres, todos los días mueren hombres, estamos en lo cierto. El hombre muere por un accidente de tránsito, un accidente laboral, una enfermedad terminal o violencia entre pares. O sea, ¿qué es pares? Entre ellos mismos. Las mujeres, ¿por qué mueren? Muere una mujer cada 30 horas en la Argentina a manos de hombres. Y hablo de mujeres, incluyendo niñas. Y cuando se juzgan a estas víctimas diciendo, no, pero tenía 14 años y tenía redes sociales, porque cómo se vestía, ay no, ¿y dónde estaba la madre? Nunca nos vamos a poner en tela de juicio que por qué un tipo tiene el libre albedrío de matar, violar, asesinar y descuartizar a una criatura de 14 años. No nos vamos a poner a preguntar por qué estamos conviviendo con esta clase de personas. Y la pregunta va a ser, ¿dónde estaba la mamá? ¿Dónde estaba el papá? ¿Qué hacían las nenas ahora? O sea, siempre vamos a seguir culpando a las víctimas. Y no es el único caso. En el triple femicidio que tenemos en Florencio Varela, 3 chicas adolescentes descuartizadas y expuestas como medalla, como premio. Y nadie dijo qué pasó con este tipo. O sea, ¿cómo podemos vivir con estos psicópatas, con estos perversos? No, se puso en tela en qué andaban las chicas, que por qué estaban con esos tipos, de que si vendían o no vendían drogas. O sea, nunca vamos a estar juzgando al hombre que es el asesino, que es el que está descuartizando, el que está matando. Siempre vamos a estar culpando a la víctima. Entonces ahí yo creo que como sociedad y culturalmente estamos atrasadas 1000 años. Sí, o fíjate, eso que recién hablábamos con Vero, del asesor de Milei, Nicolás Márquez, que plantea que a las mujeres no nos matan por ser mujeres, sino que nos matan porque somos infieles, porque algo hacemos mal. Pregunto, ¿no está normalizado hoy en día, por ejemplo, el hombre infiel? Es como que es normal el hombre mujeriego, todos los hombres son iguales, todos los hombres son infieles, como que está justificado, ¿sí? Pero una mujer es infiel y puede ser asesinada por ser infiel. Bueno, o sea, al punto del cuestionamiento en el que estamos en que ¿por qué no comprenden la violencia de género? O sea, ¿por qué no entienden que realmente millones de mujeres mueren hace años en manos de hombres por la cuestión del ejercicio de poder que tiene la figura del hombre en la mujer? ¿Sí? Eso es algo importantísimo que hay que destacar, esta figura de porque yo soy el hombre, yo mando en la vida de una mujer, ¿sí? No es simplemente porque es mi pareja, porque soy celoso. No, ocurre en todos los ámbitos, ocurre en lo laboral, ocurre en lo social, ¿sí? Ocurre en lo familiar. No hablamos solo de la relación de pareja en este caso, ¿sí? Porque supongamos que haya un hombre enfermo de celos que mata por una cuestión de celos. Y hablamos de esos padres que abusan de sus hijas. Hablamos de los jefes que ejercen violencia contra la mujer, ya sea sexual, económica, física, ¿sí? Y que se aprovechan de las situaciones vulnerables que están viviendo, porque entre hombres no se plantan entre ellos. Siempre es de un hombre hacia una mujer. Bueno, ahí está Rita Segato habla de esto. Sí. Estamos todos enojados, igual indignados. Yo creo que es una temática que nos golpea muchísimo como sociedad y creo que nosotras, o sea, al menos a mí me pega fuertísimo. Yo soy madre de una nena de 9 años, entonces no sé en qué hacer. O sea, si te pones a pensar, tengo que estar 24/7 atrás de mi hija y cuidándome yo también de no salir un día a las 5 de la mañana a tomarme un colectivo y cruzarme con un loco que solo porque él cree que tener poder sobre mí me pueda violar o me pueda matar.
Aparte, no es solo la cuestión del miedo, por ejemplo, a que te pase algo en la calle. Salimos a la calle y nos ponemos el short más corto, el pantalón más largo, una túnica, igual nos van a gritar algo. O sea, eso de, pero lo buscó, lo provocó, ¿por qué salió así? ¿Por qué se pone un short que tiene el culo al aire? Esos comentarios, por ejemplo. Y también esto se potenció mucho más a través de las redes sociales. Sí, totalmente, porque es la increíble. sexualización hacia la mujer es masiva y los hombres que consumen contenido y demás, y es como que hay toda una cuestión con la prostitución virtual y cómo eso es avalado hoy en día, también tiene que ver con una cultura machista. Pero yo lo pongo en tela de juicio porque cuestionan, por ejemplo, cómo iba vestida. Yo a veces me voy vestida con el buzo más grande que tengo porque me voy a comprar pan y algún boludo pasa y me grita algo. O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Porque el mundo está contaminado de machismo, ¿sí? Las redes sociales, el cuestionamiento constantemente, así es femicidio o no. Yo pregunto, para mí, esto es una opinión mía, el cuestionamiento de la palabra femicidio tiene que ver con machismo y odio, no por un tecnicismo legal. Porque les molesta que se llame femicidio. O sea, yo pregunto, ¿qué daño le genera que haya una carátula específica de femicidio? ¿A quién le generamos un daño? Y hablemos también de lo mismo que comentábamos antes, de que encima es una carátula que avala a los derechos humanos. O sea, no son más derechos. No es que vamos a poner femicidio porque queremos que, no sé, tener más cosas. No, es el simple hecho, sí, es el homicidio, pero es el homicidio de género, porque son mujeres que mueren en manos de hombres. No son mujeres que nos matamos entre nosotras, son mujeres que mueren en manos de hombres. Y eso es importante remarcar y que se entienda el concepto de la violencia de género y el concepto del femicidio. Porque nosotros no podemos siempre estar, por ejemplo, en la Argentina tenemos un caso que por ahí no era un tema que quería tocarlo, pero bueno, ya estamos en un contexto que tenemos que tocarlo, ¿no? Un caso que fue muy viral, que fue el de Nair Galarza. Y creo que ese caso en menos de 24 horas tenía condena. Y la condena era perpetua. Entonces, ¿qué pasa con todos los casos de femicidios? De hombres que matan mujeres. Ya tenemos una niña y mujer muerta cada 30 horas. ¿Salen con la misma rapidez? ¿Se investigan de la misma manera? Claro, la culpable era una mujer. Era Nair Galarza, fue la culpable de este caso, que fue el asesinato de su novio. Y en un caso que trascendió en menos de 24 horas, con una pena con una condena en perpetua. Y hasta tiene un documental en Netflix. No, fue abismal. Y entonces, ¿qué hacemos con todos estos hombres que todos los días matan mujeres? O sea, ¿con dónde está el contexto de estos hombres? O sea, entonces si vamos a ponernos a pensar en la cantidad de casos de hombres que mueren en manos de mujeres, no llegamos ni al 3%. Y ahora, el 80% de los casos de femicidios son de hombres que matan mujeres. Y el 90% son casi resueltos. Casi. Tenemos una estadística de casos que nunca se saben ni quién es sospechoso, no sabemos quién le mató, no sabemos dónde está desaparecida, que no aparece. Entonces es un rango, una vara muy amplia que se le pone en contexto cuando tenemos que hablar de género. Sí, Vero, totalmente. Es importante esto que vos decís para resaltar por qué nosotras las mujeres seguimos luchando, por qué las marchas se siguen haciendo, por qué estamos en un momento en el que nuestros derechos son cuestionados. No sé por qué, porque como te digo hoy, fíjate, tenemos todas las pruebas. Si hablamos de pruebas, si hablamos de estadísticas, si eso es lo que realmente les importa, las mujeres estamos en todas las condiciones y en todos los derechos de decir que estamos siendo vulneradas en todos los aspectos. Y es una cuestión de odio, como te digo, porque ¿a quién le molesta el término femicidio? O sea, ¿por qué les molestaría que un asesinato sea una mujer por género? Supongamos que son que hay casos que no son
de género, suponete, de un hombre hacia una mujer, por X motivo. Pero la mayoría, o sea, vemos las noticias y es una niña, una mujer abusada, golpeada, secuestrada, asesinada. Entonces, ¿cuál es la molestia? Eso es lo que yo quiero saber, ¿sí? Pero bueno, por ahí es algo más personal mío. Bueno, yo creo que ahí la molestia, aparte de que culturalmente vivimos en un sistema patriarcal, machista, entonces la mujer siempre tiene que ser la sometida. Entonces llegó una época que era crimen pasional porque se normalizaban los hechos. Uh-huh. Entonces ahora que nosotros pusimos una carátula con una pena un poco más grave, ya les altera el ego y la masculinidad frágil. Entonces yo creo que ahí empieza la molestia. Sí. Y ojo, no es solamente que los hombres son estos machistas y estos patriarcados. Hay muchas mujeres que sostienen la cultura machista, muchísimas mujeres que te culpan por ser mujer diferente, por ser mujer libre, por ser mujer y vestirte como querés. Entonces ella, y generalmente mamá de varones, no todas, pero la mayoría mamá de varones. Entonces nunca van a aceptar la construcción social de decir, no, yo le voy a crear a mi hijo para que no sea un violento, para que entienda que está mal lo que está haciendo, como pasó en todos los últimos casos que tuvimos, que las madres no sabían nada. Es más, la mamá la mamá del asesino de Agostina llegó a decir que era la nena la que le buscaba al pobre hijo. Con 30 años el tipo, pero bueno, era la nena la que le buscaba. O sea, entonces son mecanismos capaz que de autodefensa, de no ser racional, de no poder ser libres y de no poder sentirse identificadas con el movimiento feminista porque no se sienten por ahí lo suficientemente libres en expresión o tienen una vida más reprimida o sostienen solamente la cultura machista y el patriarcado porque así se sienten más cómodos y mejor. Bien, la verdad que este programa de hoy fue súper fuerte, pero recontra necesario. Creo que tenemos muchísimo material para seguir hablando de feminismo y del lugar que tendríamos que estar ocupando hoy, pero lastimosamente estamos siendo cuestionadas, estamos retrocediendo. Vamos a recordar que en este momento en la Argentina tenemos 2 presas políticas, ¿sí? Una de ellas, nuestra expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, con una causa recontra remil rebuscada, que si bien supongamos que tengamos todos los indicios, y si hablamos de las 1500 causas que tiene Mauricio Macri y está libre, no sé, digo yo, hace años, muchísimos años, porque recordemos que la causa de Cristina empezó con nuestro actual presidente, ¿sí? No es que viene hace millones de años. Y los otros hombres con causas y con un montón de pruebas, no sabemos qué está pasando, ¿no? Ya también para que se responda un poco por ese lado. Y a la compañera Milagros Sala, ¿sí? Que sabemos que es una referente muy importante en nuestro país, ya que ella dio lugar y albergó la necesidad de la casa propia a un montón de familias, que en eso se incluyen hombres, mujeres, no es que es una construcción solo para nosotras, sino para mejorar la calidad de vida de un montón de grupos sociales acá en Argentina, que también es una presa política, que fue cuestionada por todo. También recordemos que hoy estamos a 11 años de la primer convocatoria y como siempre, como todos los 3 de junio, la convocatoria fue amplia en todo el país. Representantes feministas actuales, contemporáneas, se siguen ocupando de la causa y es muy importante que como mujeres y también a nuestros amigos varones que nos quieran acompañar, por supuesto, sabemos que la lucha es nuestra, pero el hecho de, por ahí quizá no meterse desde el desconocimiento, sino que simplemente acompañar, ¿sí? Que eso es lo que se les suele pedir a los varones. Dado que todos tienen mamás, hermanas, mamás, hijas, hermanas, amigas, novias, ¿sí? Así que bueno, no se olviden de seguirnos en nuestro canal Pueblos Libres Multimedial, suscríbanse, activen la campanita. Recuerden que siempre una vez por semana estamos con nuestro programa trabajando sobre la doctrina justicialista y nuestro Instagram que es @puebloslibres23.
a Aparicio PJ, que es el de nuestra agrupación, Ateneo Justicialista, que es del Ateneo Profesionales Justicialistas, el grupo de jóvenes profesionales en el que estamos Vero y yo, y también agradecer por supuesto a la diputada justicialista María del Carmen Méndez Garzón por siempre impulsar estas iniciativas, y también es una compañera feminista. Y bueno, muchas gracias a todos los compañeros que nos acompañan hoy, a todos los que recuerden que estamos en la provincia de Misiones, en el interior de la provincia tenemos muchos compañeros que nos siguen, les mandamos un abrazo grande y nos vemos en una próxima edición de 20 Verdades. Ahora, ¿qué pasa con el tema femicidio? Que es otro tema. Se denuncia como delito, se lo muestra como un agravante, el código lo ha aceptado como tal, usted lo sabe porque es abogado, y de repente él dice que es parte de esta agenda perniciosa o perversa. Nicolás. Bueno, acá hay un tema insólito, porque en realidad cuando se mata a una mujer se dice que es un femicidio. ¿Qué es el femicidio? Lo define la ONU y a partir de ahí los respectivos códigos penales de los estados signatarios. Es asesinar a una mujer por el hecho de ser mujer. Eso es inexistente. Nadie mata a una mujer por el hecho de ser mujer. Uno puede matar a una mujer por infidelidades, por enconos personales, por lo que sea. Por supuesto, el asesino merece todo el rigor de la sanción penal, pero se ha inventado que hay un sistema de dominación, un fantasma que se llama patriarcado, que oprime y subyuga a la mujer y la mata por el mero hecho de ser mujer. Eso no resiste análisis estadístico ni científico, y eso es parte de la ideología de género. Lo que las 20 verdades peronistas dicen. No es gritando la vida por Perón que se hace patria. Los peronistas tenemos que retornar a la conducción de nuestro movimiento, ponerlo en marcha y neutralizar a los que pretenden deformarlo desde abajo o desde arriba. Nosotros somos justicialistas. Levantamos una bandera tan distante de uno como de otro de los imperialismos dominantes. No creo que haya un argentino que no sepa lo que ello significa. No hay nuevos rótulos que califiquen a nuestra doctrina ni a nuestra ideología, sino manteniendo el credo por el cual luchamos.